A ver, estábamos revisando la curva de esfuerzo de formación. En la curva de esfuerzo de formación habíamos resaltado los puntos admisibles, los puntos de resistencia del material. En el caso del acero, veíamos que teníamos un punto de esfuerzo de fluencia y un punto de esfuerzo último. Estos dos valores nos servirían para poder realizar cualquier diseño, aunque preferentemente y casi siempre se trabaja con el esfuerzo de fluencia. Pero a ver, en esta imagen que tenemos acá nos hacemos una pregunta. Si quisiéramos dimensionar el espesor y el ancho de las patas para fabricar las sillas de plástico, para escoger qué espesor y qué dimensión vamos a colocar, con qué peso vamos a trabajar. Si vemos un poco las figuras, podemos tener tal vez personas mayores, digamos con unos 70 kilogramos. Podríamos tener a una persona joven, una mujer, digamos unos 55 kilogramos, y también podríamos tener una persona joven, varón, con unos 85 kilogramos. Si vamos a querer dimensionar el espesor y el ancho de la pata, tenemos que escoger un peso. Para escoger el peso, si vemos, digamos, estas tres opciones que tenemos, inicialmente podríamos seleccionar tal vez el peso mayor, hablemos de 85 kilogramos. Pero ¿será 85 kilogramos el peso máximo a considerar para empezar a diseñar? Si nos acordamos, nuestra fórmula es fuerza sobre área. La fuerza sería 85 kilogramos. Si revisamos un poco de la literatura y nos dice, en el caso de impacto súbito, es decir, si la persona se sienta de golpe en la silla, instantáneamente el esfuerzo se va a duplicar solo por un instante y después vuelve a valer el valor nominal. Entonces, el esfuerzo máximo no va a ser trabajando solo con este peso, sino sería con el doble de este peso. Pero tampoco podemos asegurar que la persona se siente de golpe, puede sentarse también con calma. Entonces, cuando estamos haciendo un diseño, tenemos varios factores que no necesariamente están dentro de nuestras posibilidades de cálculo, o sea, no siempre podemos considerar todos los factores. Entonces, para absorber esa incertidumbre, esos valores que no los tenemos, se trabaja o se inserta dentro de nuestra ecuación de trabajo un factor de seguridad. A ver, aquí tenemos un diagrama esfuerzo de formación. En este caso es de un acero que tiene un punto de fluencia y un punto de rotura, un esfuerzo último. Cuando estamos trabajando para diseñar una pieza, si agarramos el esfuerzo de fluencia como parámetro y en la pieza se hace un esfuerzo adicional, es decir, como en el caso de la silla, alguien podría sentarse de golpe o podríamos hacer una otra acción no muy regular que eleva el nivel de esfuerzo de la pieza. Si pasase a eso y dimensionamos estrictamente con el esfuerzo de fluencia, entonces el esfuerzo va a pasar del punto de fluencia
y seguramente la pieza no se va a romper, pero va a quedar deformada permanentemente. Esto no nos sirve muchas veces. Si la pieza se deforma de manera permanente, ya no tiene la utilidad geométrica, no tiene las dimensiones ni la geometría que me sirve para cumplir la función, ya está deformada. Por tanto, ya la pieza no me serviría, aunque todavía no llegaría a la rotura. Para evitar eso, entonces se genera un esfuerzo de diseño. El esfuerzo de diseño llega a ser el esfuerzo, si trabajamos con acero, de fluencia dividido entre nuestro factor de seguridad. Entonces esto nos va a dar que el punto máximo que tengo que tener como tope para dimensionar sea inferior al punto de fluencia. ¿Qué ventaja me trae esto? Que si en alguna eventualidad el esfuerzo se incrementa por alguna razón, seguramente se va a elevar desde este punto, que sería nuestro límite de esfuerzo para el diseño, se va a elevar en este sentido, pero seguramente no va a llegar a pasar el nivel de fluencia. Por tanto, cuando termine la solicitación, cuando termine el esfuerzo, va a volver a su punto cero. Esa es la idea de trabajar con un esfuerzo de diseño. Es decir, bajar el valor nominal de su resistencia del material, solo para calcular, de tal forma que las dimensiones me salgan un poco más grandes, que cuando se solicite, es decir, cuando se cargue con la fuerza solicitante, el esfuerzo llegue hasta este valor a mucho. Y si por alguna eventualidad se genera un sobreesfuerzo, ese sobreesfuerzo no llegue a pasar el punto de fluencia, en el caso de los aceros. Hasta ahí estaríamos bien. Continuamos. Existe el término de esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible, como su nombre lo dice, es hasta donde el nivel de esfuerzo, hasta donde admitimos que se solicite. No podemos admitir que se solicite más. Ese es el esfuerzo admisible. Si en un caso no tuviésemos factor de seguridad, o en otras palabras, el factor de seguridad fuese igual a 1, mi sigma de diseño va a ser igual al sigma de fluencia. Por tanto, mi esfuerzo admisible va a ser igual al de fluencia. Si estoy trabajando con esfuerzo último y sin factor de seguridad, mi esfuerzo admisible va a ser igual a mi esfuerzo último. Regularmente, el esfuerzo admisible es igual a nuestro esfuerzo de diseño, que llega a ser nuestro sigma y dividido entre factor de seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando trabajamos con otro tipo de materiales, como veíamos en la anterior clase? Cuando tenemos materiales plásticos o quebradizos, solo tengo esfuerzo último. No tenemos un esfuerzo de fluencia, directamente tenemos un esfuerzo último. En este caso, mi esfuerzo de diseño llega a ser el esfuerzo último sobre el factor de seguridad. Porque ya no tenemos otro parámetro, aquí no hay sigma y, directamente es el esfuerzo último sobre el factor de seguridad, que llegaría a ser nuestro esfuerzo admisible. Aquí en las gráficas, si este es nuestro esfuerzo último y lo dividimos entre un factor de seguridad, seguramente nuestro esfuerzo admisible límite va a estar por acá.
quedando todo este margen para poder absorber un sobreesfuerzo. De la misma forma en esta otra gráfica. Este es nuestro punto de esfuerzo último, y al dividirlo entre un factor de seguridad, nuestro límite de esfuerzo va a ser aquí. O sea, vamos a diseñar hasta que se esfuerce acá. Y si en alguna eventualidad existe un sobreesfuerzo, se va a tener todo este margen para absorber ese sobreesfuerzo y en el fondo que no falle la pieza. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien. Sigamos. Entonces, ese factor de seguridad es una medida de seguridad, ¿ya? Se entiende el por qué. Y normalmente se utiliza para absorber variaciones de propiedades del material, como son las variaciones de propiedades del material. Muchas veces en la empresa, la mayor parte de las veces, se utiliza los fierros que ya se han trabajado en otra sección. Cuando un material ya ha sido utilizado, ha sido soldado, perforado, otra vez se ha lijado, va perdiendo su nivel de resistencia. Por tanto, no podemos asegurar que si ese material tenía un valor de resistencia original, esté aguantando el mismo valor. Entonces, para prever toda esa disminución de resistencia del material, se utiliza el factor de seguridad. De la misma forma, al tipo de carga, como expresábamos hace rato, podemos considerar un peso, pero no siempre podemos considerar cómo se va a sentar la persona que está utilizando la silla. Si se sienta de golpe, de hecho, su peso se va a multiplicar por 2 para calcular el esfuerzo. Alguna carga inesperada, una sobrecarga inesperada, fallas imprevistas del material, si el material tiene pequeñas cortaduras o perforaciones que no se consideran, incertidumbre debido al método de análisis. Esto se refiere a que en varios diseños que hacemos idealizamos las condiciones, y eso es bueno porque tampoco se puede considerar todos los factores. Si estamos calculando que una estructura va a resistir nuestro tanque de agua, tendríamos que calcular la fuerza del viento, la fuerza del viento en la mañana cuando la base está cerca de los 0 grados centígrados. Son varios factores que disminuyen un poco la resistencia del material o incrementan un poco la carga. Entonces no se puede considerar todos esos valores y se los engloba dentro de lo que es el factor de seguridad. Bien, el factor de seguridad es un valor que la persona que está diseñando debe asignarle. Lo puede asignar sacando de una normativa, de una codificación, de una norma que nos dice utilicen factor de seguridad de 1.5, de 4.6, de un valor determinado, ya sea cuál es el trabajo, ¿no? O si no se tiene referencia de ninguna norma, el que está diseñando, el diseñador, debe escoger un valor de factor de seguridad. Esta es una sugerencia que nos hace Zaubermont y nos dice: para estructuras metálicas, caso de cargas estáticas, asignen factor de seguridad de 1.5. Cuando se tiene estructuras metálicas pero con material quebradizo, con fundiciones, asignen de factor de seguridad de 3.
con elementos de máquinas trabajen con un factor de seguridad de 3 también. ¿Cuál es la diferencia de este a otro? Este es material quebradizo, y cuando hablamos de los elementos de máquinas normalmente estamos refiriéndonos a un material dúctil que se puede deformar, normalmente los aceros que tienen esfuerzo de fluencia y esfuerzo último. Elementos de máquinas con material quebradizo nos dice trabajen con 4, y cualquier diseño que involucre riesgo de vida humana se debe trabajar con un factor de seguridad de 5. Tenemos otra tablita que también está en el texto, que está colgado en la página. Esta tabla es tal vez más didáctica, es del texto de diseño de elementos de máquinas de Faires, y me dice, fíjense acá, para materiales dúctiles, metales dúctiles y acero, si voy a calcular en base a su resistencia de fluencia, carga permanente, se refiere a la carga estática, utilizamos 1.5 hasta 2 de factor de seguridad. Y si voy a calcular en base a su resistencia última, nuestro factor de seguridad va a ser 3 o 4. En caso de elementos de máquinas, trabajando con el esfuerzo de fluencia sería 3, y trabajando con el esfuerzo último sería 6. Aquí tenemos el caso de materiales fundidos y madera. El factor de seguridad no es algo que nosotros tengamos que memorizar. Lo que sí tendríamos que tener presente, se nos tiene que quedar grabado, es que es necesario trabajar con un factor de seguridad para cubrir varios detalles o consideraciones de diseño que no los estamos incluyendo dentro de la carga o dentro de la propiedad del material. Entonces aquí la revisar la tabla, las mismas que les estoy dando pueden ser en su momento, para poder determinar un factor de seguridad a utilizar. Por ejemplo, si quisiéramos determinar qué diámetro de cable debemos comprar, entendiendo que es un trabajo de izaje, se toma un factor de seguridad. Bueno, aquí se está tomando un factor de seguridad de 3 y una fuerza de 5 toneladas. Para determinar el diámetro del cable, como hemos revisado ya nuestro primer paso en un diagrama de cuerpo libre del cable, por un lado tenemos la fuerza, al otro lado vamos a tener la reacción interna, y como segundo paso determinamos la reacción interna por medio de las ecuaciones de la estática. En este caso es bastante sencillo, es el mismo valor de la fuerza, 5 toneladas de fuerza, y esta sería mi expresión de esfuerzo de diseño. Como es un material elastoplástico, es decir, tiene esfuerzo de fluencia y esfuerzo último, trabajamos con el esfuerzo de fluencia sobre el factor de seguridad, y esto sería igual fuerza sobre área, mi reacción interna sobre el área del cable. De tablas obtenemos el valor de esfuerzo de fluencia, y con el valor de esfuerzo de fluencia dividido entre 3, que es mi condición de diseño, ¿no?, mi factor de seguridad, tenemos el diámetro del cable. ¿De acuerdo? Fíjense acá, si no trabajase con mi sigma de diseño y trabajaría directamente con el esfuerzo de fluencia,
mi esfuerzo de fluencia es mayor que mi esfuerzo de diseño, porque mi esfuerzo de diseño es el de fluencia entre 3. El esfuerzo de fluencia entre 3. Si trabajaría directamente con el esfuerzo de fluencia aquí, como está en el denominador, el diámetro del cable me va a salir más pequeño. ¿De acuerdo? Cuando trabajamos con el sigma de diseño y un factor de seguridad, lo que hacemos es sacar dimensiones un poco mayores para asegurar que el diseño resista. Bien. Teniendo el diámetro del cable, pasamos a una tabla a seleccionar los diámetros de cables normalizados y seleccionamos el inmediato superior. Hasta aquí se está entendiendo, ¿verdad? ¿Tendríamos alguna consulta? Voy a cambiar de presentación. Bien, vamos a repasar unos minutos la clasificación de y codificación de los aceros. En este caso tenemos primero la diferencia entre acero y el hierro fundido. Básicamente, tanto el acero como el hierro fundido son materiales, es fierro mineral, metálico, que al fundirse tenemos una base metálica que, incrementando un porcentaje de carbón, vamos convirtiendo ese fierro en acero. El porcentaje de carbón que vamos incrementando es de 0.02% hasta 0.6%. En aceros especiales llega a valores mayores, pero regularmente estamos entre el 0.02% hasta 0.6% para llegar a conformar el acero, que es fierro más carbón. Esos se llaman aceros no aleados. Perdón, estaba con el micrófono apagado, van a disculpar. Les repito, aquí la idea es que veamos un poquito la codificación de los aceros. Inicialmente veríamos la diferencia entre acero y fierro fundido, o el hierro fundido. Entonces, a ver, el acero y el hierro fundido básicamente son fierro mineral, que fundiéndolo se llega a tener una base metálica de fierro, y al incrementarle un porcentaje de carbón,
desde 0.02% hasta 0.6%, se llega a conformar el acero. Hay aceros que se trabaja o tienen mayor porcentaje de carbón, pero para aumentar más porcentaje de carbón para un acero se debe mezclar con otros minerales. El acero, cuando mezclamos fierro y carbón, tenemos acero no aleado. Normalmente este es el acero que tenemos, el acero de construcción, es un acero común, ¿ya? Que no tiene aleación. Si al metal base, al fierro, además de aumentarle carbón, le aumentamos otros minerales, molibdeno, zinc, azufre, aumentándole otros minerales, estamos generando una unión más, un metal más resistente con más propiedades, y como le hemos incrementado otros metales, se llama acero aleado, ¿ya? El acero aleado, y ese es el que tiene más propiedades, pero normalmente y el que más se utiliza es el acero no aleado. ¿Qué pasa con las fundiciones, con el hierro? Básicamente es el mismo fierro, pero con mayores porcentajes de carbón. De ahí que cuando incrementamos el porcentaje de carbón, aumenta la resistencia, pero baja la flexibilidad del material, se vuelve quebradizo. En muchas aplicaciones, en la mayor parte de las aplicaciones, no nos sirve trabajar con material quebradizo. Veamos las estructuras metálicas para las antenas que tenemos en la ciudad, las piezas de movilidades o de maquinaria. Si fuese quebradizo, ante los primeros golpes seguramente tendríamos una pieza rota. Por tanto, el material, el fierro, las fundiciones normalmente nos sirven como base de maquinaria. Cuando están a compresión, son normalmente en la base de la maquinaria, no son bastante útiles. Caso contrario, no. Por tanto, el material más utilizado es el acero. Ahora, en el acero vamos a tener en nuestro medio tres normas de acero bastante usuales. Una es la norma DIN, ¿ya? Y en la norma DIN tenemos el acero no aleado, el acero común, cuya denominación viene como ST, ¿no? ST seguido de dos cifras separadas por un guión. La primera cifra nos indica la resistencia última, ¿de acuerdo? Y el número que está después del guión, el grupo de calidad. El grupo de calidad es cuán puro o cuán refinado llega a ser ese acero no aleado. Ya, la mayor refinación está con el grupo 9. Y este valor es la resistencia del material, resistencia última. Para efectos prácticos, sin alejarnos mucho de las tablas, el valor del esfuerzo último lo vamos a encontrar multiplicando este valor por 10 y va a estar expresado en megapascales. Si tengo un ST37, multiplico 37 por 10, voy a tener 370 megapascales como esfuerzo último, ¿de acuerdo? En la misma norma DIN tenemos los aceros aleados. Si ven acá está haciendo referencia a los elementos que se le ha agregado, cromo, molibdeno, y tiene su codificación propia. La intención no es que se memoricen la codificación, pero sí que la reconozcan. Está dentro de la norma DIN. Y otra norma muy usual en nuestro medio es la norma IC.
En la norma IC, las dos primeras cifras nos expresan el tipo de aleación, tipo de acero. El 10, por ejemplo, nos indica que es un acero no aleado, su correspondiente al ST de la norma DIN. Y el valor que va atrás, 20, 30, 40, es el porcentaje de carbón, 0.20% de carbón. Bueno, esta es la codificación de aceros aleados de la norma DIN. Y este es un desglose de los aceros de la norma IC, que nos están diciendo con qué está su aleación. Los mismos tipos de acero, pero aquí nos está diciendo para qué se utilizan. Para piezas mecánicas, desde chapas, planchas, ejes, barras metálicas, normalmente se trabaja en la norma IC. Tenemos en el mercado para comprar conforme a la norma IC. También se encuentra con la norma DIN. Cuando trabajamos con estructuras, los perfiles metálicos, los perfiles los más comunes que vemos, que tenemos en casa, en todo lado tenemos perfiles metálicos, los angulares, las T's, las C's, ¿no? Todos los perfiles metálicos normalmente vienen con la norma ASTM, ¿ya? De la Sociedad Americana de Testeo de Materiales. En esta norma los códigos vienen con la letra A por delante para decir que es de la norma ASTM, con un valor por atrás, en este caso A36, y este valor nos está dando el esfuerzo de fluencia, y el esfuerzo de fluencia estaría expresado en KSI. También no está expresado en megapascales como en el anterior caso. Aquí está expresado en KSI. El acero A36 es el acero más común que encontramos repito, en casi todas las construcciones metálicas, en los perfiles que tenemos en casas. Sin embargo, hay otros códigos de aceros con su respectivo valor de resistencia a la fluencia y la tensión útil. Bueno, y volvemos a nuestra gráfica de tensiones.